tenemos. No estamos pidiendo de manera correcta. No estamos creyendo en lo que estamos pidiendo. Muchas veces estamos pidiendo, pero estamos pidiendo por un beneficio nuestro, algo propio. Y no pedimos para que el nombre de Él sea engrandecido, sea glorificado. Y si no hay ese tipo de manifestación en nuestra vida, sino que muchas veces creemos que la obra ocurra solamente para cumplir un capricho o un deseo, el Señor no se va a manifestar en medio de esa acción. Si nosotros pedimos y digo, Señor, yo quiero orar por este hermano para que este hermano sea salvo, pero no lo pido para que el nombre de Él sea engrandecido, sino para que el nombre retumbe y diga que el hermano oró por este hermano y este se sanó, el Señor no obrará ahí. Porque el Señor es necesario que Él sea el que se glorifique en cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Dice primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No conforme a nuestros caprichos o deseos, conforme a su voluntad. Lo leemos de nuevo. Y esta es la que, la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando nosotros clamamos y oramos a Él, pidiendo algo conforme a su voluntad, tenemos la garantía que Él nos escucha. Es importante, y esta es la introducción, amados, porque yo quiero que nos conectemos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Es importante que cuando nosotros oremos, cuando nosotros nos conectemos al Señor, cuando nosotros le pidamos a Dios, lo hagamos creyendo. Y que nosotros mismos nos escudriñemos y pensemos, ¿por qué razón estoy pidiendo esto? ¿Por qué razón estoy orando a Dios en este momento? ¿Porque tengo necesidad o porque es mi costumbre hacerlo? La Biblia nos enseña en Marcos, capítulo 9, verso 14. Tiene por título Jesús sana a un muchacho endemoniado. Pero antes de iniciar allá, vamos a leer el versículo 27. Es el final del texto prácticamente. Dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaban, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuda. Señor Jesús, Padre Celestial, que esta hora, Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que seas tú hablando a la iglesia, Padre. Son vasos de barro, los cuales tú utilizas, Señor Padre Celestial, para la manifestación de tu poder y tu gloria, Padre, para mostrar ese gran tesoro, Dios de la gloria, que tú has puesto en nosotros, Señor, y que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra, Señor. Te pido, Dios, que seas tú, Padre, redarguyendo el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos, y que esta palabra, Señor, cause el efecto para el cual tú la has enviado, que transforme nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, y que nos enseñe, Señor, a conectarnos a
a ti, Dios, de la manera en que tú quieres que lo hagamos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos conocemos la historia. Y esta historia, al final de esto, nos revela qué es lo que Jesús quiere enseñarnos. La historia comienza diciendo que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de la multitud: digo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cubre los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echase fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Qué tremendo es esto, porque aquí vemos que este hombre llega primero donde los discípulos con una necesidad. Tiene un hijo que tiene una condición la cual no puede ser sanada por médicos. Tiene una enfermedad espiritual. Tiene un hijo que está endemoniado, que tiene una situación, hermanos, en la cual él no puede controlar. Sus discípulos, los discípulos de Jesús que estaban en ese lugar, intentaron echarlo fuera. Pero estos discípulos, un poco antes, podemos en Marcos capítulo 6, dice que Jesús los manda de dos en dos. Y dice que ellos donde iban y echaban fuera demonios. Y llegaban a un lugar y las personas eran sanas. Y estos hombres, quizás dentro de sí, cuando vieron que este hombre le trae a este muchacho, dijeron: ¿qué le pasa? Porque ya lo hemos hecho anteriormente. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. Muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces estamos sirviendo a Dios, pero lo estamos sirviendo a nuestra manera. Aquí Jesús revela al final que hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Estos hombres estaban sirviendo a Cristo, caminaban con Cristo, escuchaban a Cristo, pero habían descuidado algo, que era la oración. Dice que en las traducciones más antiguas no aparece la palabra ayuno. Pero nosotros sabemos que Jesús, al iniciar su ministerio, se separa 40 días. Y ayuna y ora esos 40 días. Moisés se separa del pueblo de Israel y está 40 días también ayunando y orando, buscando la presencia de Dios. Y cuando Moisés desciende, dice que su rostro iluminaba. Vemos a un Daniel y a unos amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que dicen: no podemos comer la comida del rey, vamos a comer verduras, legumbres. Y dice que ellos quedaron más robustos que el resto que estaban ahí. Entonces quiere decir que cuando tú te separas para orar y ayudar, algo va a ocurrir. Cuando tú te separas en oración 40 días, o 20 días, o 15 días, o 3 días, como le estamos haciendo, algo va a suceder.
Iglesia, tú tienes que creer que cuando tú te metes con Dios en oración, en búsqueda, el Señor te va a llenar tu vaso. Y cuando tú llegues a un lugar, la palabra de Dios es la que va a hacer el efecto. Pero no solamente en la palabra. Dice la Biblia en Hechos 19 que habían unos judíos que escucharon hablar a Pablo y veían que Pablo hacía milagros, sanaba personas. Y dice que vieron un hombre endemoniado y le llegaron y le dijeron que lo iban a echar fuera en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Y el demonio dice: yo a Jesús lo conozco, ese Jesús que usted dice yo lo conozco, y a Pablo también, pero ustedes no sé quién soy. O sea que quiere decir que ni el infierno los conocía a ellos. Pero ellos estaban conjurando, porque esa fue la palabra que utiliza, conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Entonces nosotros no podemos predicar de un Jesús que predica el pastor. Nosotros tenemos que conocer a ese Jesús. Y si nosotros conocemos a Jesús, ese Jesús muere en nosotros y el enemigo lo conoce también. Porque cuando Pablo predicaba, Pablo no predicaba solamente porque él había escuchado hablar de Jesús. Él tenía una comunión con Jesús. Iglesia, tenemos que conectarnos con Jesús. Y la única manera en que nos podremos conectar con Jesús es por medio de la oración, por medio de la búsqueda, por medio de la conexión. Aquí vemos que Jesús dice que se había transfigurado en un monte. Y en ese lugar, ¿quién estaba? Pedro, Juan y Jacobo. Habían otros que se habían quedado. Estos pudieron ver una manifestación sobrenatural, pero los otros estaban aquí ejerciendo una labor. Y esa labor era destruir o acabar con las maquinaciones que Satanás tenía contra el pueblo de Dios. Este hombre confiadamente llegó donde ellos, porque quizás había escuchado de que estos discípulos podían ayudarlo. Hermanos, hay mucha gente que cuando lo ve a usted, cree que usted lo puede ayudar. Porque usted predica de un Cristo vivo, de un Cristo que sana, de un Cristo que liberta. Pero si en usted no hay una comunión con ese Cristo, terminará como terminaron estos discípulos. Porque vemos que ellos no dicen nada, pero después cuando están a solas con el maestro, le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Quiere decir que ellos se sintieron mal por lo que había acontecido. Y eso nos enseña a nosotros que aunque nosotros estemos caminando con Jesús, es necesario que nos acerquemos a Él en intimidad. Usted no puede profetizar si usted no ora. Usted no puede orar por un hermano si usted no ora. Usted no puede predicar si usted no ora. Usted no puede enseñar si usted no ora. Porque usted es propenso a que esa acechanza del diablo por la cual usted está orando, predicando, enseñando, venga contra su vida. La oración es la parte más importante del cristiano. Si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos una comunión con Dios, seremos presa fácil del enemigo. Porque lo único que comunica al hombre con Dios es la oración. Aleluya. En el tiempo antiguo no nos podíamos acercar al Señor. Había un velo que nos lo impedía. Pero viene Cristo y rasga ese velo que impedía que nosotros nos acercáramos a Él. Y hoy en día muchas veces nosotros estamos construyendo una pared para no acercarnos a Él. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 3 que en un momento de iniquidad, en un momento en el que escaseaba la palabra de Dios, hubo un joven que se
se separó. Un joven que vivía en ese tabernáculo que llamaban templo. Y ese joven no tenía nada que ver con la corrupción en la que estaban los hijos de Elí, en la corrupción que su padre permitía. Ese hombre, ese niño de 12, 17 años, estaba separado. Y dice que ministraba en presencia de Jehová. Y ese niño era Samuel. Y dice que él, antes que la lámpara se apagase, el Señor lo llamó. Iglesia, hoy hay un mundo lleno de corrupción. Hoy en día el mundo está terrible. Usted es una lámpara encendida. Pero para que esa lámpara pueda arder, es necesario que tenga aceite. Y ese aceite es la fe. Ese aceite es el que el Señor quiere poner hoy en su vida. Pero usted tiene que estar listo para arder. Dice la Biblia que el Señor no pone vino nuevo en odres viejos. Si usted no restaura su odre, el Señor no va a colocar su vino. Porque si Él coloca su vino en un odre viejo, ¿qué pasará? Se rompe. Y el Señor, por misericordia y amor, no se lo va a poner. Porque nos vamos a romper. Y la única manera de renovar nuestro odre día a día es por medio de la oración. Padre, haz de mí un hombre nuevo. Señor, yo ayer me equivoqué, pero yo te necesito hoy. Yo necesito que hoy hagas algo nuevo. Yo necesito de tu unción. Yo necesito de lo nuevo de ti. Y cuando usted lo pide, el Señor lo renueva. El Señor lo restaura. El Señor hace de usted un odre nuevo. Y el Señor vierte su vino. Y con ese vino usted impactará al resto de las personas que lo conozcan. Pero ¿cómo lo va a restaurar el Señor? Si no oramos, si no permanecemos en Él. La oración genera confianza. Cuando nosotros oramos, creemos y confiamos en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y eso tiene mucho que ver inclusive con las personas con las que nos rodeamos. Si nosotros nos rodeamos de personas que no oran y que no buscan a Dios, ¿qué hablamos cuando nos encontramos? Porque al final tu vida va a dar testimonio cada vez que tú hables con una persona de qué es lo que hay en ti. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados frente a Nabucodonosor porque no querían arrodillarse ni adorar la imagen que él había hecho. Y les dijo que si estaban listos para inclinarse cuando sonara el tamboril, la flauta, los tambores. Y dice que ellos dijeron: ni siquiera vamos a conversar sobre ese tema, ni siquiera vamos a hablar de eso. Sepa usted, rey, que nuestro Dios nos puede librar de ese horno. ¿Saben por qué ellos contestaban así? Porque ellos vivían en oración, vivían conectados a Dios, conocían al Dios que les servía. Y no solamente eso, dice: y si fuera que no nos librara, sepa que igual no nos vamos a arrodillar a usted, porque yo sé cuál es mi conducta y cuál es mi posición en Cristo. Cuando tú te conectas a Dios, tú entiendes cuál es tu posición. Tú no dejas que nadie te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer o no, porque tú obedeces a Cristo. Tú lo obedeces a Él. Pero la obediencia no va sujeta a mi pensamiento. Mi obediencia va sujeta a su palabra. Y si su palabra está en mi mente y en mi corazón y yo la cumplo, yo sé que Él es el que me va a dar la victoria. Dice que Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, Darío corrió a ver si había muerto o no. Y Daniel le contesta: yo fui hallado inocente delante de Dios. El mundo
necesario obedecer la palabra. En Segunda de Reyes capítulo 11 dice que es puesto Joás como rey de Israel. Pero ahora que es puesto Joás como rey en Israel, dice que fue puesto a la corona, pero la corona la pusieron junto con el testimonio. ¿Qué era el testimonio? En Deuteronomio 17 dice que el testimonio era la ley. Y tenía que permanecer con el rey de día y de noche. Tenía que meditar en esa ley. Tenía que leerla en todo momento, porque eso iba a mantener su corazón bien ubicado. Eso iba a hacer que su corazón no se enalteciera. Eso iba a hacer que su conducta, su pensamiento, su mente anduviera conforme a la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que la corona que le fue puesta en conjunto con el testimonio. Usted es rey y sacerdote, pero mientras que usted no tenga el testimonio al lado suyo, usted se puede corromper. Yo soy rey y sacerdote, gloria a Dios, pero si no tiene el testimonio al lado suyo, usted se puede equivocar y se puede enaltecer y puede buscar la gloria para usted. Y la gloria no es de nosotros, la gloria no es de hombre, la gloria le pertenece a Dios. Y es importante, amados, que nosotros vivamos conectados en oración, en súplica, que nosotros nos humillemos delante de Él. Jesús nos dice a nosotros que debemos clamar creyendo, pero Él también nos dice que todo se mueve en base a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? Que muchas veces cuando oramos no creemos. Muchas veces decimos, Dios lo puede hacer, pero dudamos. Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo hablaba con mi esposa y le decía que podemos decir, ¿qué pasa si yo les digo, voy ahorita a orar por una persona que falleció? Dice, le parece que está loco. Pero yo creo en un Cristo que puede resucitar un muerto. Y si yo siento de Dios y el Señor me habla que lo tengo que hacer, yo tendré que hacer lo que me digan que estoy loco. Pero yo tengo que creer que es Dios el que me mandó a hacerlo. Pero decimos que el Señor creó los cielos y la tierra, creó todo lo que hay en ella, pero muchas veces nos genera incredulidad creer que Dios puede transformar a una persona que ayer era malo a alguien bueno. No, hermano, ese hombre es terrible, esa persona allá afuera, eso es terrible. Dios puede hacerlo. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor lo puede hacer, pero nosotros debemos creer. Cuando oramos por una persona, no es decir, esta persona se tiene que sanar, no. Yo creo que Dios puede sanarlo. Yo creo que Dios lo puede hacer. Ahora, su voluntad es la que prevalece. Pero yo tengo que hacer mi parte. Estos hombres tenían dos problemas. Uno, la oración. No pudieron discernir que el padre de este muchacho que los llevó no estaba creyendo. Porque aquí vemos que apenas que Jesús llega, Jesús le pregunta qué está pasando. Y este hombre le cuenta la historia de este muchacho, todo lo que estaba sucediendo en él. Y Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces echése al fuego y al agua para matarla. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre tenía la conducta correcta. Estaba diciendo, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Se veía un hombre humillado. Se veía una persona que aparenta que es apto para recibir el milagro. Y muchas veces nosotros llegamos a los pies de Cristo de esa forma. Señor, por favor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Pero miren lo que sucede ahora. Miren lo que le dice Jesús. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible.
Jesús da en el blanco y le dice: si tú crees, yo lo puedo hacer, pero tienes que creer. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Es algo que nos da el Señor. No es algo que nosotros nacimos teniéndolo. Una persona que canta bonito, no todos cantan bonito, hermano. Si yo canto aquí, se van todos. Pero hay gente que por naturaleza canta muy bien. Nunca han ido a una cuestión de canto, nada, y cantan bonito. Eso es un don. Eso pudiéramos decir que es un don de Dios. Y la fe es algo dado por Dios. La Biblia lo dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es nuestro, no es de nosotros, es un don de Dios. Le pertenece a Él. Por eso vimos a los discípulos en Lucas 17:5 que decían: aumentanos la fe, porque pensaban que se trataba de aumentar. Se trata de tenerla. Jesús le dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicomoro que se quitara y se echare, bueno, lo que se siembre donde quiera, hermano, o que se tire el agua, y lo haría. Ahora sabemos lo que Jesús está dando a entender aquí. Así mismo decía en Mateo 17: le diría a esta montaña que se quite de aquí y se eche al mar, y lo haría. Y lo está utilizando para hacernos ver de que hay problemas que muchas veces creemos que son inamovibles, pero por medio de la fe el Señor puede hacer algo. Dice que Jesús llegó a Nazaret y no ocurrían milagros porque no creían en Él. Pero en Genezaret dice la Biblia que todos eran sanos. ¿Cuál es la diferencia? La falta de fe, no creer. El Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero tenemos que creer. Si no creemos que el Señor lo puede hacer, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Pero para poder creer, hermanos, es necesario conectarnos a Él, conocerlo a Él, vivir una vida abrazada a Él. El penitente de la cruz le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él tenía la certeza de que había un reino y que ese reino tenía un dueño, y era el que estaba al lado suyo. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él creyó, no importó lo que él había hecho. Para estar ahí en esa cruz, hermano, tuvo que haber sido terrible, pero creyó. Y para Jesús fue suficiente. Jesús le hace ver a este hombre que tiene que creer. Y este hombre dice: inmediatamente el Padre clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre estaba ahí, pero había incredulidad y lo está reconociendo. Ayuda mi incredulidad. Muchas veces estamos aquí y somos incrédulos, y debemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos aquí, pero nuestra mente está pensando en otra cosa. Y eso es peligroso, amados. Eso es muy peligroso. Porque si nosotros estamos aquí pero no estamos, lo hacemos parte o una conducta regular en nuestra vida. Y si estamos aquí sin estarlo, estamos perdiendo el tiempo. Porque el Señor quiere que nosotros nos conectemos a Él. Si estamos en la iglesia, no nos importa lo que está sucediendo en la administración, no nos importa lo que está sucediendo en la palabra. ¿Qué haremos en nuestras casas? ¿Qué pasa cuando llegamos a la casa?
Y es muy peligroso, amados. Si yo aquí en la iglesia agarro el teléfono para ver TikTok e Instagram, ¿qué hago en la casa? ¿Busco prédica? No creo. Porque entonces habría un problema, ¿no? En la casa busco prédica, pero en la iglesia busco otra cosa. Entonces es necesario que nosotros nos enfoquemos realmente en el servicio a Dios. Pero lo único que nos va a poder conectar a eso es la oración. Sigue diciendo, cuando este hombre, este padre de familia, le dice al Señor, ayuda mi incredulidad. Jesús dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Este espíritu no se fue contento. Se fue porque le tocó obedecer una instrucción de parte de Jesús. Pero dice que lo sacudió. Y era tan fuerte lo que había dentro de este muchacho que lo dejó como muerto. Lo estaba consumiendo por dentro, porque el pecado, porque todas estas obras de Satanás tratan de destruirte por dentro. Que cuando sale de este muchacho, lo estrelló y lo dejó tirado del suelo. Era algo terrible. Y los discípulos de Jesús que caminaban con él creían que era suficiente esos 15, 20 minutos o una hora que quizás oraban con el maestro, porque dice que el maestro se separaba de ellos para orar y cuando regresaba los encontraba durmiendo. Entonces quiere decir que la vida de ellos no era la vida del maestro. Y si Pablo me dice en sus cartas que debemos ser imitadores de él como él lo es de Cristo, entonces quiere decir que debemos imitar ese periodo de oración de Cristo, ese periodo de oración que hacía el maestro. Y el maestro, viendo lo que está sucediendo, dice, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y lo levantó. Había sido sano, había sido libertado por medio de la palabra que Jesús había dado, por medio de la autoridad que tenía Jesús. Y dice que cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Todavía no comprendían, no entendían qué había pasado. Y Jesús le dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si bien es cierto, lo que había en este joven era algo muy fuerte. Iglesia, si nosotros nos metemos en oración y en búsqueda, no hay demonio en el infierno que pueda prevalecer contra la iglesia. Este espíritu que estaba en este joven era un espíritu fuerte, pero la oración, el ayuno, la búsqueda, la conexión con el maestro hace que el infierno tiemble. Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que él había hecho. Pero ¿por qué me está pasando, iglesia? Estamos encendiendo nuestra lámpara, estamos llenándola de aceite con continuo, estamos haciendo una búsqueda real del Señor, porque no es posible que hoy en día Satanás quiera penetrar los cimientos de la iglesia, porque es normal que él se manifieste allá afuera, pero que quiera entrar a la iglesia a hacer daño, eso no puede pasar, porque esta es la iglesia de Cristo, la iglesia que él pagó con su sangre, la iglesia que es de
Él, le pertenece solamente a Él. Y si nosotros somos los llamados, si nosotros somos escogidos, Satanás tiene que huir de nosotros. No puede venir hacia nosotros. La Biblia me enseña que Él huye de nosotros. Y aunque Él quiera hacer patrañas, aunque Él quiera destruir, nosotros debemos saber interpretar sus maquinaciones y darnos cuenta de que algo mal está por suceder. El apóstol Pablo dice que debemos pedir de todos los dones el discernimiento. Y ese discernimiento no lo vamos a lograr, hermano, echando cuentos, cantando y conversando. No. Eso yo no lo voy a conseguir hablando nada más con mi esposa, o con mi hermana, o con mi amigo, o con mi amiga, o con el hermano. Eso yo no lo alcanzo ahí. Hay cosas que las voy a alcanzar solamente conectándome con Dios, porque son cosas que le pertenecen a Él. En un momento de la historia vemos que Jacob, agotado, cansado, con miedo, se separó en Peniel, y en ese lugar hubo una manifestación de parte de Dios. Hubo una batalla, hubo una pelea, pero en ese lugar dice la Biblia que Él es cambiado el nombre, Él es transformado, Él es un hombre nuevo. Ya no será más Jacob, ahora será Israel. Eso pasa cuando nos conectamos con Dios, cuando nos separamos para Él. Él nos cambia el nombre, Él hace de nosotros alguien nuevo. Pero con Él, con más nadie, con Él. Porque los dones son de Él, las manifestaciones son de Él, la gloria es de Él, las bendiciones son de Él. Toda la añadidura le pertenece a Él. Por eso dice la Biblia: buscar el reino de Dios y su justicia. Primero búscalo a Él, y Él se encargará de darte lo que Él quiera darte. Las añadiduras, las bendiciones, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuál es la añadidura? Hay muchas añadiduras. Para todos no es igual. El Señor a alguno le va a dar una cosa, a otro le va a dar otra. Porque unos somos brazos, otros somos pies. Pero cuando estamos conectados a Él, el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Iglesia, yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé qué tú estás atravesando en este momento, pero Dios sí lo sabe. Y si Él trae esta palabra el día de hoy, es porque Él quiere que nosotros nos sepamos acercar a Él. Quizás lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo mal. Quizás nosotros estamos clamando, pero estamos clamando mal. Y dice Romanos 8 que muchas veces, no dice muchas veces, dice que nosotros oramos y no sabemos cómo pedir. Y el Espíritu clama por nosotros, porque nosotros estamos pidiendo para nuestra naturaleza muchas veces, porque en nuestra humanidad pedimos para lo humano, pero cuando estamos en lo espiritual pedimos para lo eterno. Y nosotros estamos llamados a orar para lo eterno, orar para su gloria, orar para su majestad. Dice Apocalipsis capítulo 22. El verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice aquí el 17: y el Espíritu y la esposa hermosa. Dice: ven. Hoy en día nosotros pedimos todo, ven. Y el iglesia debe pedir ven. Iglesia, muchas veces podemos desesperar lo que estamos viviendo. Lo primero que debemos pedir es: ven, Señor, ven, manifiéstate en vida, vive en mi cuerpo.
cuerpo. Que lo que yo haga no sea para mi gloria, no sea para mí, no sea para mostrarme yo, sino que sea que tú te manifiestes por medio de mí. Yo quiero morir para que tú crezcas en mí. Yo necesito menguar para que tu manifestación sea la que impacte el mundo. Y dice aquí que el Espíritu, primeramente el Espíritu, porque el Espíritu es el que guía a la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero para poder tomar de esta agua que es gratuita, es necesario creer. Aquí hay promesas. Esto no ha acontecido, pero va a acontecer. Y para poder creer necesitamos tener fe. Pero para poder tener fe necesitamos comunión con Él. Y para poder tener comunión con Él necesitamos vivir en oración. Y si vivimos en oración, seremos unos verdaderos transformadores del reino. Nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes por medio de Cristo para transformar a las naciones, para transformar las amistades, para transformar nuestra familia. Pero para que eso acontezca, decíamos en antes, es necesario que ese testimonio, esa palabra de verdad, que es la que nos permite mantenernos en una conducta correcta delante de Dios, permanezca en nuestros corazones y en nuestra mente. Que el Señor les bendiga, hermanos.